Bienvenidos amigos al primer capítulo de su programa Violencia de Género, Diversidad, Respeto y Convivencia. En este primer capítulo queremos contarles cuáles han sido nuestras motivaciones de hacer un programa con estas características y en particular respecto de la violencia de género. Creemos que durante este año, el 2018, ha estado, y el año anterior también, ha estado sobre el tapete, sobre la palestra pública, el concepto de género, en particular respecto a la ideología de género. Nosotros pensamos que podemos ser un aporte respecto de las definiciones, de los conceptos, de la comprensión. Querer aportar respecto de poder pensar un poco más en relación a qué significa cada cosa y así cuando ustedes escuchen, ¿verdad?, las noticias que se está hablando de este tema, más o menos sepan de qué se trata exactamente. Queremos antes de partir agradecer al Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación Social 2018 del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, porque gracias a ellos es que nosotros estamos llegando a ustedes, estamos pudiendo realizar este programa. Así que muchas gracias a ese fondo. Como primera cosa, como siempre en todos los programas que nosotros hemos hecho a lo largo de los años, queremos aportarles con un par de definiciones que nos permitan ir entendiendo como una especie de contexto general de qué es lo que estamos hablando. Creemos que las definiciones son necesarias porque en definitiva van haciendo una suerte de rayado de cancha, por así decirlo, ¿no?, conceptual, que nos orienta respecto de qué es lo que cada persona está hablando, queriendo decir, y además nos permite eventualmente el día de mañana saber si una persona se está equivocando o está utilizando mal los términos. Cuando se habla de género, nosotros vamos a tratar de la violencia de género, ¿cierto? Cuando se habla de género, por lo general, este concepto se confunde con el concepto de sexo, y son cosas completamente distintas. Cuando hablamos de sexo, estamos haciendo referencia a las características fisiológicas y biológicas. Entonces, cuando hablamos de sexo, estamos hablando, por así decirlo, de la diferencia que hay entre los machos y las hembras, porque por lo demás usamos ese mismo concepto, ¿verdad?, no solamente con los seres humanos, sino con los animales en general, ¿verdad? ¿Qué es lo que diferencia un león de una leona? ¿Qué es lo que diferencia un gato de una gata, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué diferencia un hombre de una mujer? En cambio, cuando estamos hablando de género, estamos hablando de una construcción que es un poquito más compleja, por así decirlo, porque incluye aspectos que son culturales, aspectos que son del grupo de referencia de las personas. Y entonces, más bien estamos hablando de la diferencia entre masculino y femenino. No siempre, en todos los grupos sociales, en todos los países, en todas las naciones, el concepto masculino es el mismo. En algunas naciones lo masculino está más ligado a una cosa viril, por ejemplo, a una cosa que es la latina, una cosa que exacerba, por así decirlo, los aspectos de macho del hombre. Y en otras sociedades, como algunas europeas, esa característica no se hace tan evidente, los roles están menos marcados y hay menos diferencias entre unos y otros. Solo para decir que, por definición, el sexo hace referencia a cosas biológicas, que todos sabemos cuáles son, ¿verdad? Fisiología biológica, que hace una diferencia notable entre un hombre y una mujer. En cambio, la definición de género hace referencia a cuestiones que son de construcciones sociales, culturales, que hacen que entonces en algunas culturas, en algunas sociedades, estas diferencias no sean tan marcadas y en otras sí. Hola amigos, aquí estamos de vuelta en su programa Violencia de Género, Diversidad, Respeto y Convivencia, en el primer capítulo. Hicimos primero unas definiciones, ¿verdad?, sobre la diferencia que hay entre sexo y género, y la intención de eso es rayar la cancha para lo que viene ahora, que es de frentón derechamente hablar de violencia de género. Me gustaría partir leyéndoles a ustedes la letra de Corazones Rojos de los Prisioneros. Seguramente la gente de mi edad se va a acordar, o desde 50, 40 años a acordar de esto, porque nos parece interesante desde acá enganchar con el tema. Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas las débiles de mujer. 1000 insultos como 1000 latigazos dame de comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar y jamás pagar, porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor, porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo a la mitad del sueldo y doble labor.
Si te quejas, allá está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. Hey mujer, hey mujeres, de tu amor de niña sacaré ventaja, de tu amor de adulta me reiré, con tu amor de madre dormiré una siesta y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, nosotros compramos, ganamos batallas, también marchamos. Tú lloras de nada y te quejas de todo, pero para cuando a veces nos emborrachamos. En la casa te queremos ver lavando ropa, pensando en él, con las manos sarmentosas. Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti, seguirá esta historia, seguirá este orden. Hey mujer, no me digas nada a mí, corazones rojos, no me miren así. Es una letra que de alguna manera resumen lo que probablemente, si nosotros tenemos la posibilidad de mirar un poco más profundamente la historia del rol de la mujer en nuestra sociedad, la chilena, se ha visto reflejado. Es decir, hoy día, por ejemplo, se siguen haciendo luchas por algunas reivindicaciones sociales de las mujeres, por ejemplo, la igualdad de sueldo, sobre el tema de los seguros de salud y otras cosas más, ¿verdad?, que tienen que ver con lo que la letra señala, que es, volviendo a esta idea del rol, ¿verdad?, de la cosa cultural en nuestra sociedad. Las mujeres han sufrido un menoscabo, han sufrido una discriminación históricamente. En el último tiempo esto se ha puesto sobre la mesa, el movimiento feminista ha llevado las banderas de la igualdad de derechos, ¿verdad?, entre hombres y mujeres. Violencia de género justamente apunta a eso. La violencia de género es una violencia que es ejercida, incluso físicamente, sobre alguien por el simple hecho de pertenecer, ¿cierto?, a uno de estos grupos, a ser mujer o a ser hombre. En general yo diría que, sin lugar a dudas, donde nosotros encontramos que se ha expresado con mayor fuerza a través del tiempo la violencia de género ha sido con las mujeres. Nosotros hace unos años atrás tuvimos la oportunidad de realizar un programa sobre discriminación, que llamamos discriminación o respeto. Y una de las discriminaciones fue justamente por el hecho de ser mujer. Vimos otras, por edad, por ciudadanía, ¿verdad? Entrevistamos a gente que venía de otros países, cómo se sentía acá en Chile, si se sentía aceptado, respetado o no. Y, como les decía, uno de los tipos de discriminación fue justamente por el hecho de ser mujer. Y sucede que, claro, en Chile ser mujer significa una suerte de subcondición. Y esa subcondición, en tanto en el papel, ¿verdad?, somos todos iguales frente a la ley, somos todos iguales frente a la sociedad, por lo tanto tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones. Esta subcondición viene a ser una violencia, porque es una manera de maltratarnos, una manera de maltratar a alguien. Si, por ejemplo, yo contrato a un hombre por 1.000 pesos la hora en un lugar y bajo esa misma condición, ese mismo trabajo, la misma circunstancia, contrato a una mujer por 500 pesos, estoy ejerciendo violencia. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que ella sea mujer hace que yo le pague menos. Lo que nosotros pensamos, creemos, y de alguna manera es propósito también de este programa, y lo comprobando a través de las entrevistas que vayamos haciendo, es que esta visión menoscabada, denigratoria o humillatoria de las mujeres es una visión que compartimos todos más o menos, y en tanto forma parte de nuestra cultura, nos resulta invisible. ¿Qué quiero decir en otras palabras? Es como, por ejemplo, como hablamos nosotros los chilenos, en tanto hablamos siempre de la misma manera, nos parece que nuestro español es el español correcto. Sucede, por ejemplo, una manera de graficarlo, ¿verdad?, con los acentos. Nosotros no sabemos que tenemos acento chileno. Podemos distinguir el acento argentino, el acento boliviano, ¿verdad?, el acento de otros países. Ahora que tenemos gente viviendo de otros países, no solamente de Perú, sino también de Colombia, también de Venezuela, podemos escuchar en la calle cuando nos atiende una persona en una tienda, o donde sea, estemos comprando un café o algo, y resulta que es colombiana o venezolana, por ejemplo, podemos distinguir claramente el acento de ellos, que nos resulta como una especie de canto, ¿no?, una melodía. Sin embargo, por ser nosotros chilenos y vivir inmersos en nuestro idioma, somos incapaces de distinguir nuestro canto, a menos que estemos hablando de suertes de tribus, subgrupos, ¿no? Entonces tenemos, así como el Coco Legrand hablaba del Pepe Pato, ¿se acuerdan ustedes hace muchos años atrás? Y tenía el Pepe Pato una manera de hablar. También existe la forma, por así decirlo, flaite, ¿no?, una manera de decirlo, de hablar. En general, la manera chilena de hablar no es una manera que nosotros podamos distinguir. Nosotros no somos capaces de distinguir nuestra propia melodía
por el simple hecho de que estamos expuestos, por así decirlo, inmersos en esa cultura, en esa forma de hablar permanentemente. Esto como un ejemplo de que probablemente el hecho de que nosotros estemos inmersos en una cultura nos haga invisible otras cosas también, como por ejemplo el menoscabo permanente o la denigración permanente estructural en contra de las mujeres. Violencia de género hace referencia justamente a aquello. El simple hecho de que una persona sea mujer le significa un menoscabo, le significa peor renta, le significa mayor dificultad para acceder a trabajo, etc. Lo que nosotros creemos es que en la medida que vayamos desarrollando los programas vamos a ir justamente, entre comillas, ¿no?, desnudando aquello, tratando de entender cómo es posible que eso se vaya dando, cómo se dio, cuáles son las instituciones, la institucionalidad, cuáles son las leyes, las reglas, ¿verdad?, que van regulando que esto permanezca, siga siendo así, así como también cómo es posible que esto se vaya revirtiendo y en el futuro, ojalá lo más cercano posible, nosotros tengamos una sociedad, como dice nuestro título, ¿verdad?, de respeto y convivencia, que básicamente significa que cuando nosotros salgamos a la calle como ciudadanos, ¿verdad?, nos podamos ver unos a los otros como iguales. Así como no podemos distinguir a una persona, discriminar por su raza, ¿verdad?, por su origen social, también deberíamos entonces no poder distinguirlas por su sexo o por su género. Es decir, cuando nos encontremos allá afuera con alguien, nos estamos encontrando antes que nada, primero que todo, con una persona. En el programa de discriminación al que hacía alusión hace un ratito atrás, yo les hablaba acerca de los distintos tipos de discriminación. Y algo que aprendimos de hacer ese programa es que justamente, como decía recién, antes que nada, antes que todo, somos personas. Por lo tanto, después de aquello vienen las características que nos podrían hacer diferentes unos de otros. Persona de raza negra, persona de raza blanca, ¿verdad? Persona con un apellido. ¿Por qué razón? Porque la característica principal de nosotros es que somos seres humanos. Luego entonces tenemos estas otras características subsidiarias, secundarias. Cuando nosotros hablamos del negrito, hablamos del chico, hablamos del flaco, hablamos del canoso, hablamos del viejo, hablamos del joven, estamos reduciendo a esa persona, que es una globalidad, ¿verdad?, a un elemento característico de ello. Que nosotros digamos chino, que digamos negrito, no dice nada más, ¿verdad?, que simplemente aquella característica de piel, por ejemplo, de una persona. No está aludiendo a esa globalidad y complejidad que una persona significa. Las personas somos un compendio de pensamientos, de sentimientos, de cultura, tenemos personalidad. Yo que soy psicólogo, ¿verdad?, puedo decirlo, tenemos personalidad. Eso significa que tenemos rasgos más marcados, que tenemos una orientación respecto del mundo, que tenemos vocación, que tenemos intereses, que tenemos una visión de presente, una visión de futuro. Esa complejidad desaparece cuando nosotros llamamos a esa persona el negrito, el chinito, el peruanito, ¿verdad?, o lo que fuera. Si hablamos de persona, en cambio, estamos aludiendo justamente a algo que es así de amplio, ¿no?, y con todo lo que yo les acabo de decir. Esto a propósito justamente de que nuestro fin, nuestro afán es que algún día, el día de mañana, cuando salgamos a la calle nos encontremos entre personas, de tal manera que independiente de su sexo, independiente de su raza, independiente de su credo político, religioso, nos encontremos como seres iguales, en una base, así como lo declara, ¿verdad?, la Carta Fundamental de los Derechos Humanos de la ONU, en una base donde seamos iguales en dignidad, seamos iguales en derechos. Y luego, sobre esa gran base, podemos diferenciarnos justamente porque tenemos características diferenciadoras, porque pensamos distinto, porque actuamos distinto, porque tenemos gustos, intereses diferentes. Pero en tanto son secundarias, terciarias, ¿verdad? Lo principal, que somos personas, somos seres humanos, nos permita convivir socialmente. Cuando no existe esa diferencia, cuando la gente no hace diferencia de entrada, entonces nosotros vamos generando un campo, por así decirlo, social amable, de aceptación, un campo social de respeto que nos permite sentirnos acogidos, que nos permite estar presentes, estar siendo aceptados, ¿no?, ser pertenecientes a un grupo mayor. Nosotros una de las cosas que hicimos en ese programa de discriminación, perdóname que me refiera mucho a este programa porque de verdad yo creo que ahí aprendimos muchas cosas y una de las cosas que aprendimos era la dificultad que tenía, el drama que era ser discapacitado en este país, en nuestra ciudad, por lo menos Santiago. La dificultad de los accesos, ¿verdad?, las rampas mal hechas,
mal construida, la gente que en silla de ruedas tiene que correr riesgo tratando de subir o siendo subido por una escala porque la rampa quedó hecha en un ángulo que no correspondía, etc. Si nosotros tenemos esta comprensión de personas, de seres humanos, ¿verdad? Y por lo tanto nos sentimos iguales y sentimos a los demás iguales, vamos a hacer que todos los esfuerzos que nosotros hagamos, tanto para nosotros como para los demás, sean esfuerzos amables. Eso significa entonces que consideremos a los demás en la participación de la vida social, que si hacemos una plaza, la hagamos pensando en los niños, la hagamos pensando en los abuelitos, la hagamos pensando en los papás, en las mamás, la hagamos pensando en los discapacitados, en las personas con silla de ruedas, etc. Que si vamos a una plaza, por ejemplo, estén los asientos a una altura determinada, que sean bajo la sombra, que los accesos sean planos, que existan juegos, pero también que existan otras instalaciones que nos permitan a todos gozar de ese espacio, que se supone, ¿verdad?, público. ¿Qué significa público? Que es para todos nosotros. Bueno, la realidad nuestra, y tal vez la realidad de muchos países no es esa, y por eso que nosotros hacemos estos programas, porque de alguna manera queremos, con un pequeño grano de arena tal vez, ir avanzando hacia allá, generando conciencia, discutiendo temas, escuchando opiniones, permitiendo que la gente reflexione, que la gente piense. Volviendo al tema de la violencia de género, hay un concepto que ha ido desapareciendo por suerte a través del tiempo, pero que en una época se usó y mucho, ¿no?, que es el de sexo débil, para referirse a las mujeres. Hoy día, por ejemplo, que la fisiología del hombre, la fisiología del hombre es incapaz de soportar un embarazo y un parto, que probablemente nos moriríamos, no tendremos la capacidad cardiovascular para soportar aquello. Por lo tanto, cuando uno va más allá de lo cultural, de las cosas que están dichas, ¿verdad?, y atiende a la realidad de cada cual, se da cuenta que este concepto de débil en realidad es un concepto cultural, es un concepto adscrito, un concepto impuesto, ¿verdad?, que nos hace prejuiciarnos y nos hace tener actitudes y formas de sentir, de ver, de comprender al otro. Si yo comprendo a la mujer como alguien débil, voy a tener una conducta, ¿verdad?, ad hoc, una conducta que sea consecuente con ese concepto. Si no la veo así, entonces mi conducta, mis actitudes van a ser diferentes. Nosotros queremos justamente aportar al cambio de conducta, al cambio de actitudes, haciendo esto, ¿verdad?, esta revisión, viendo estos conceptos, entrevistando gente, invitándolos a ustedes a través de los programas, a través de los capítulos, a hacer una reflexión propia, una reflexión respecto de cada uno, no de la sociedad, sino respecto de cada uno de ustedes, qué concepto tiene respecto de una cosa u otra. ¿Qué concepto tiene, por ejemplo, respecto del género, de la violencia de género? ¿Qué concepto tiene sobre los roles que las mujeres deben cumplir y por qué razón? Y puedan mirar también cómo debajo de esa primera mirada de roles, ¿verdad?, lo que muchas veces se ejerce es una violencia, es un desmedro, es una forma de maltrato permanente y constante. Yo estoy casado con mi mujer, tengo una hija y lo que menos quiero para mi hija, por ejemplo, es que el día de mañana ella sufra alguna de estas violencias. Una cosa interesante que probablemente podamos revisar, y esto nos permite tal vez ir cerrando un poco este primer capítulo, es la ley del piropo. Se ha discutido, se ha festinado, resulta divertido, ¿verdad? Hay piropos y piropos. Sin embargo, el subtexto de la ley de piropo es tremendamente importante. A propósito de mi hija, digamos, ¿no?, que va a cumplir 11 años y el día de mañana tendrá 15 años, 16 años y tal vez sea víctima de un piropo en la calle. ¿Cuál es la razón de la ley de piropo? La razón de la ley de piropo no tiene que ver con la poesía, no tiene que ver con el verbo, con que la frase sea más o menos bonita. Básicamente lo que la ley de piropo dice es que un hombre extraño, desconocido, no tiene derecho de abordar públicamente a una mujer, de abordarla a través de una frase, que puede ser más o menos elogiosa, más o menos bonita. En tanto es un extraño, un desconocido. Nadie nos puede abordar, ¿no?, sino de manera amable. Si tú quieres preguntarle la hora a alguien en la calle, tienes que decirle, perdón, disculpe, ¿usted me podría decir la hora? ¿Por qué? Porque yo estoy invadiendo un espacio que es privado del otro. Yo no te conozco, tú no me conoces, por lo tanto tengo que hacer uso de modales, de una forma de hablar, de un lenguaje específico, pidiendo permiso para llegar a esta persona. El piropo hace todo lo contrario. Aborda directa, inmediatamente a la persona, independiente que haga o no referencia a su aspecto físico.
Porque alguien podría decir otra cosa, ¿no? Esto de, parece que a San Pedro se le quedó la puerta abierta del cielo porque se le escapó un angelito. Sin embargo, a pesar de que pueda ser bonita la frase y es como un poco poética, el hecho de que yo esté abordando directamente a alguien, sin su consentimiento, sin su permiso, sin que yo la conozca, es una falta de respeto, es una violación de su espacio privado. Si alguien nos aborda en la calle a nosotros, ¿verdad? Sin decirnos perdón, disculpa, te puedo hacer una pregunta, nosotros nos sentimos intimidados, violentados. Alguien que se acercó, es como si alguien, ahora entrara alguien, me tomara mis lentes, mi teléfono, ¿verdad? Y se lo llevara. Entonces la ley de piropo está atendiendo a esto que nosotros estamos queriendo ver, tratar, trabajar, ¿no? ¿Qué concepto tenemos nosotros, particularmente de lo que significa ser mujer? Nosotros como hombres, ¿qué es masculino, qué es femenino? ¿Cuántos derechos eso nos da o no nos da? ¿Y qué es lo que finalmente debe ser, ¿no? En un futuro cercano? Que nosotros creemos tiene que ver con el respeto, vernos como iguales. Por lo tanto, si yo me acerco a un hombre, debo tener con un hombre o con una mujer la misma delicadeza, el mismo pedir permiso, ¿verdad? Y no sentirme con el derecho de abordar y decir lo que se me dé la gana. Con esto yo creo que podemos ir cerrando este primer capítulo. Le hemos presentado nuestras motivaciones, nuestro interés, algunos conceptos, diferencia entre sexo y género, ¿verdad? ¿Qué es la violencia de género en particular? Y queremos, como les decíamos al principio, ser un aporte a la reflexión, a que ustedes puedan mirar, puedan pensar por ustedes mismos y avanzar un poquito más en cada una de estas temáticas hacia el respeto, qué es lo que el respeto social, qué es lo que finalmente permite una sana convivencia social. Esperemos que sean útiles para ustedes estos programas, que de verdad se cumplan nuestra motivación y esperamos verlo en el próximo año, ojalá haciendo un programa parecido a este. Antes de despedirme, quiero nuevamente agradecer a quienes hacen posible que nosotros estemos acá, ¿verdad? Con tanta gana y con tanto entusiasmo. Que es básicamente el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2018, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Les damos de todo corazón muchas gracias, porque sin ustedes no sería posible esto. Esperemos que les gusten los programas que vienen y, como les decíamos recién, que aportemos a la reflexión de estos temas. Que estén muy bien. Hasta luego.